Alabado sea Jesucristo. Estamos bien contentos, lo que le sigue de contentos, contentos plus, porque es un año lleno de Dios, porque es un año lleno de Mamita María, porque es un año más de María Visión, un año más de Palabras de Vida. Estamos de regreso, estamos felices y además tenemos una visita queridísima de todos nosotros que no quería salir, pero va a tener que salir. Cristi está con nosotros de visita. Ven, Cristi. Sí, que te vean así como eres del diario. Así como eres del diario. Ya, pues se preguntaban por ella y la extrañaban. Aquí está Cristi. Cristi, salúdanos. Acá que está el micrófono. Hola. ¿Cómo estás, Cristi? Bien, gracias, Oscar. Ahí está, tenemos una gran visita. Dios los bendiga, mucho gusto en saludarlos. Exactamente, nuestra queridísima Cristi. Y bueno, vamos a dar muchos regalos al día de hoy. Pero espérense, antes de dar los regalos y decir todo eso, importantísimo, el tema de hoy no se lo pueden perder. Ustedes vieron, se hizo un especial del Apocalipsis en estas vacaciones, desde el día 25 hasta el día 6. Vamos a ir al triunfo, a la aparición de Cristo triunfante y glorioso. Imagínense nada más. Es un programa maravilloso, exquisito, para empezar el año como debe de ser, contentos. Y sí, tenemos regalos también. Aquí está esta gorra del Instituto Bíblico Católico que les vamos a dar de color verde, muy bonita. Está ecológica. Y este libro que, bueno, a mí me fascina y me va a fascinar toda mi vida. Y yo creo que también, si Dios allá me permite, allá me va a gustar. Es una joya, es la joya de la corona de los libros del Padre Lugo. Sé feliz hoy, mañana será tarde. Es un libro grande. Pero cómo está lleno de cosas maravillosas. Lo vamos a regalar y además tenemos estos dos libros de iniciación bíblica. De repente me han dicho, yo no leo la Biblia porque no la entiendes. Pues no la entiendes porque no la lees, precisamente. Entonces vamos a dar estos regalos para que empieces a conocer cómo va esto de la Sagrada Escritura. Bueno, con nosotros, como siempre, y gracias a Dios, el maestro Pepe González, maestro del Instituto Bíblico Católico y coordinador académico. Muchísimas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Gracias, ¿cómo te fue? Gracias, Oscar, llenos de bendiciones en este año de fe, año de luz, año de profunda conversión y hoy, como bien dijiste, un tema apasionante, el triunfo de Cristo, pero también de su iglesia. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Prohibido cambiar. Porque Cristo no triunfa solo. No, claro que Él triunfa, pero junto con todos nosotros, su santa iglesia. Exactamente, ese es su triunfo. Bendito sea su santo nombre. Bueno, ya saben, en un ambiente de oración, júntense todos en familia y lleven su Biblia, su cuaderno. Regresamos en un momentito. No tengan miedo. ¿Saben qué? Donde está el amor, el miedo no cabe, hombre. Así de sencillo. Amen mucho. Regresamos. Dios los bendice. Muy bien. Estamos en Apocalipsis capítulo 19 y hemos armado para ustedes un sencillo esquema que nos va a ayudar a adentrarnos en el glorioso triunfo de Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, que con su sola presencia vence a todos sus enemigos. Y hablábamos hace un momento que esta aparición de Cristo glorioso, triunfante, victorioso, no es solamente el triunfo de Cristo, sino que Cristo no triunfa solo, sino que triunfa con su iglesia, contigo, conmigo y con todos nosotros. Por eso hoy nos vamos a alegrar con el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, que nos llenará de esperanza, de júbilo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, pero que el Señor está con nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Después de esto, dice Juan, oí en el cielo algo así como el estruendo de una inmensa multitud que cantaba. Número 1, estamos en la iglesia triunfante. Estamos en el plano celestial, en el cielo, en el paraíso. Y el Apocalipsis, en el capítulo 19, nos describe la alabanza de los santos en el cielo y de sus santos ángeles del Señor. Y dice, oí en el cielo algo así como el estruendo de una inmensa multitud que cantaba. ¿Qué cantan los santos en el cielo? Escucha. Aleluya. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos
y justos. Él ha condenado a la gran prostituta, la que corrompía la tierra con sus prostituciones, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Este es el cántico que baja del cielo a la tierra. A continuación, en el versículo 3, se nos revela que por segunda vez cantaban, aleluya, el humo de su incendio sigue subiendo por los siglos de los siglos. A continuación, San Juan, en esta visión apocalíptica de estas alabanzas triunfantes, que ya celebran el triunfo del Cordero sobre las fuerzas del mal y la gran prostituta, la Babilonia, que corrompía a los hombres con sus prostituciones, ha caído. Enseguida, en el versículo 4, se nos describe lo siguiente: cayeron entonces rostro a tierra los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo. Volvamos a escuchar el versículo 4. Cayeron rostro en tierra los 24 ancianos. Esto nos une al capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, que ustedes podrán recordar aquella visión gloriosa de el cielo en la tierra, unidos en la celebración eucarística. Y cómo estos 24 ancianos que se postran representan a la iglesia militante, a todos nosotros, los bautizados. Pero también representa a la iglesia purgante. Y también estos 24 ancianos vestidos de blanco con coronas representan a la iglesia triunfante. Ahora, el Apocalipsis 19, en el versículo 4, nos está mostrando cómo las alabanzas y las más profundas adoraciones que tienen origen en el cielo descienden a la tierra. Cuando descienden a la tierra, toda la iglesia militante nos unimos y al unísono alabamos, bendecimos y glorificamos a Cristo como nuestro Señor y Redentor. Pero es sorprendente que también en estos 24 ancianos que nos revela el Apocalipsis está representada la iglesia purgante. Es decir, esta oración que surge del cielo, desciende a la tierra, se enfervorizan los cristianos de todo el orbe y finalmente desciende al purgatorio. Y todos nuestros hermanos en el purgatorio se suman a esta gran alabanza, de tal manera que es una alabanza en el cielo, en la tierra y en el purgatorio. He aquí la iglesia en sus 3 dimensiones, triunfante, purgante y militante, al unísono entonan estos cánticos. Esta es la comunión de los santos. Cómo nuestras oraciones están conectadas con las de ellos y las de ellos con nosotros. Y dice a continuación, estos 24 ancianos y los 4 evangelistas, simbolizados por los 4 seres vivientes, decían, así es, amén, aleluya. Pero de pronto salió del trono de Dios una voz que decía, alaben a nuestro Dios, todos sus fieles y siervos, humildes y poderosos. Ahora, esta alabanza trinitaria que evoca la salvación, la gloria y el poder de Dios, se extiende a todos los hombres. Comienza en el plano celeste, desciende al plano terrestre y culmina en el purgatorio. Pero de pronto una voz potente del trono de Dios ordena a todo ser vivo, a todo ser viviente, a todo siervo, pequeño o grande, a que se sume a esta gran alabanza. Oí algo así como el estruendo de una inmensa multitud.
todas las generaciones, como el estruendo de aguas caudalosas, como el estruendo de fuertes truenos que decían. Este es el poder de la alabanza. Aleluya. El Señor Dios nuestro Todopoderoso ha comenzado a reinar. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa ya está engalanada, vestido de lino puro y brillante. Ese lino que representa las buenas acciones de todos los santos. Entonces alguien me dijo: escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: palabras verdaderas de Dios son estas. Yo caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no hagas eso, que yo soy un simple compañero de servicio tuyo y de tus hermanos, esos que se mantienen fieles testigos de Jesucristo. Solo a Dios debes adorar, y es que dar testimonio de Jesús y tener espíritu profético es lo mismo. Hasta aquí, en esta primera visión o cuadro del Apocalipsis 19, San Juan nos lleva al plano celeste y nos unimos a la alabanza de los santos. Esa alabanza desciende a la tierra y nos sumamos y nuestros hermanos del purgatorio, y luego una llamada universal a todos los hombres a adorar, alabar y glorificar al Señor. Una vez que hemos escuchado esta alegre noticia, esta invitación gozosa a exaltar el nombre glorioso de nuestro Señor y Dios, enseguida llega el momento culminante. Estas alabanzas en sus tres dimensiones ahora preparan el terreno para la aparición gloriosa y triunfal de Cristo sobre las fuerzas del mal. Y esta revelación nos va a conectar con el capítulo 1 de Apocalipsis, donde Juan ve a Cristo glorioso con una serie de signos o elementos y su significado que nos revelan su identidad y la misión que el Padre le ha otorgado sobre todo ser viviente. Enseguida, pongan mucha atención, y en el versículo 11 se titula La aparición de Cristo, triunfante y glorioso. Y dice: vi luego el cielo abierto. En esto apareció un caballo blanco. Su jinete es llamado el fiel y el verdadero. Juzga y combate con justicia. Detengámonos a analizar este primer cuadro. Ahora ustedes en pantalla están contemplando esta gloriosa visión. Observa bien el jinete que monta el corcel blanco, que representa a Cristo glorioso y resucitado. Y cómo el Señor Jesucristo va envuelto en un manto púrpura, empapado de sangre, coronado y con un cetro de mando. A continuación, podemos observar que detrás del hombre del jinete viene un séquito de más jinetes sobre corceles blancos. Es el ejército de Dios que desciende del cielo. Pero si tú observas, hacia donde se dirige el jinete hay un abismo y una separación de la realidad celeste y de la realidad terrestre. Y cruzando el abismo, vemos un ejército que pretende hacerle la guerra al Cordero de Dios. Pero ese ejército, comandado por Lucifer, por la primera bestia y la segunda bestia, es decir, la antitrinidad satánica, serán vencidos de inmediato por la sola presencia del jinete que va galopando en ese corcel blanco, símbolo de su victoria
y del poder de su resurrección. Esta es una pintura inspirada precisamente del capítulo 19, versículo 11 y siguientes. Pero asimismo, hemos preparado una segunda pintura que a continuación les vamos a mostrar y que tengo yo aquí a un lado para que juntos la empecemos a saborear y a contemplar. Observa los detalles y los colores. En el centro aparece Cristo triunfante y glorioso, con el sol resplandeciente detrás de su gloriosa cabeza. Una gran corona, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. En su diestra el cetro de mando, de su imperio, de su poder y de su soberanía. Pero enseguida su manto color rojo que lo envuelve y que cubre su túnica blanca talar, de lino puro y brillante, con sus manos extendidas en señal de gloria y de triunfo. Ha vencido el Cordero de Dios. Y mira cómo es ovacionado por una miriada de ángeles que entonan sus cánticos y tocan sus trompetas, porque ha llegado el triunfo del Cordero y el momento de desposarse con su amada iglesia. En el otro extremo siguen las miriadas de ángeles, pero observa por quién están capitaneadas y comandadas: por el príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, que lleva su espada desenvainada y la balanza de la justicia de Dios. Y observa cómo bajo sus pies está aplastando, aniquilando y venciendo al enemigo de todo cristiano, a Lucifer. Enseguida, si observamos el centro de la pintura, justo debajo de los pies del Señor, hay una cantidad de nubes que representa al Espíritu Santo. Su presencia divina se manifiesta sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre los que va a reinar y va a someter con su cetro de mando, de poder y de autoridad. Y así aparece enseguida otro arcángel que lleva un estandarte blanco con la cruz de la victoria, con el alfa y el omega, que nos dice que este Cordero de blanco, triunfante y glorioso, es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, que ha entrado en nuestro tiempo para hermanarse con nosotros y hacernos partícipes de su gloria, de su triunfo y de sus victorias. Entonces, estas dos bellas imágenes, inspiradas ambas del capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, ya tenemos una maravillosa introducción. Ahora vayamos a auxiliarnos del esquema, donde solo hemos colocado algunos signos. De entrada, el jinete que va galopando sobre ese corcel blanco es Jesucristo glorioso, fiel y verdadero, que se manifiesta, aparece para hacernos partícipes de sus glorias, de sus triunfos y de sus alegrías. Enseguida, la visión continúa descubriendo otros elementos. Versículo 12, sus ojos son como llamas de fuego y múltiples diademas adornan su cabeza. ¿Qué significa el elemento de los ojos llameantes de Cristo? Como acabamos de mirar, en las dos pinturas, sus ojos se ven normales y naturales como los nuestros. Pero místicamente Juan está viendo más allá de la apariencia corporal y descubre en esos ojos llameantes del Cordero de Dios ojos de fuego que evocan su ciencia divina, es decir, todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Con esos ojos llameantes, Cristo nos traspasa el corazón y ante Él, ante su mirada de fuego, quedamos desnudos, rendidos. No podemos ocultar nada ante aquel que posee una visión divina, penetrante
y purificadora. Esa mirada que nos recuerda ese bello rostro de Cristo, que también hemos colocado en el estudio de manera especial el día de hoy. Si hacemos un enfoque de este glorioso rostro o de la santa faz del Señor, observa sus ojos. Quedémonos un instante ahí. Déjate penetrar por esa mirada santa, esa mirada fulgurante, penetrante, firme, fuerte, luminosa, tierna, dulce, amante. Esos ojos llameantes quedaron grabados en la mente y en el corazón del apóstol San Juan, porque él se encontraba en la ribera del lago de Galilea, ayudando a su padre Zebedeo junto con su hermano Santiago, y estaban reparando las redes, cuando de pronto escuchan una voz sonora y solemne. ¡Hey, muchachos! Venid en pos de mí, que los haré pescadores de hombres. Cuando San Juan y su hermano Santiago, que estaban distraídos y atareados reparando las redes de pesca, ayudando en las labores a su padre Zebedeo, cuando escuchan aquella voz sonora que los traspasa, los seduce y los enamora, se incorporan. Y cuando Juan se vira y se cruza su mirada con esa mirada llameante, ahí Juan quedó prendado, enamorado, seducido, traspasado. Por eso ahora, 2 veces en el Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el capítulo 19, nos vuelve a presentar a Cristo con esos ojos llameantes que Él no puede olvidar. Porque fue su encuentro con Cristo, esa mirada penetrante que lo traspasó, que lo sanó, que lo liberó, que lo sedujo. Esa mirada de Jesús, que cualquier hombre, por más duro, por más reacio, por más rebelde, cuando el Señor posaba su mirada, esos corazones de piedra y endurecidos quedaban subyugados, enamorados y rendidos ante sus ojos llameantes. Quedaban traspasados por su ciencia divina, que los penetraba y los desnudaba, y quedaban prendados de ese rostro glorioso, que ahora Juan nos recuerda, ese Cristo que va a aparecer en su parucía y que vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos, nos mirará a todos con ojos llameantes y quedaremos prendados. Y si ya lo amamos y estamos enamorados de Él, cuando crucemos las miradas con aquel Cristo glorioso y triunfante en su aparición gloriosa, quedaremos mucho más enamorados, mucho más prendados, pero ya no solo desde aquí de la tierra, sino hasta la eternidad. Quédate con ese rostro donde quiera que te encuentres. Si estás en tu lecho de enfermedad, si estás en la cárcel, si estás en el asilo, abandonado, solo o con tu familia, sigue contemplando el dulce rostro de Jesús y su mirada llameante. Permanezcan en oración, tengan sus Biblias en la mano y volveremos en unos instantes más con ustedes, mientras ustedes continúan en comunión con Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor. Nuevamente estamos contemplando y lo podemos hacer cuantas veces querramos. Cuando te sientas abatido, cuando te sientas triste, enfermo, desvalido, cuando sientas que pierdes la esperanza, la fe, el ánimo, cuando veas que todo se torna oscuro y todo está en tu contra, cuando te sientas solo, cuando te sientas incomprendido, calumniado, humillado y rechazado, cierra tus ojos y contempla esos ojos llameantes que te penetran, te rehabilitan, te seducen
y te vuelven a enamorar. Por eso Juan nos lo presenta varias veces en su Evangelio y en el Apocalipsis. Él no puede olvidar esos ojos de fuego que penetran los corazones más duros y los hacen volver a Dios. Cuando el Señor Jesús estaba siendo sometido a esa tempestad de golpes durante su pasión dolorosa, cuando los soldados romanos le estaban coronando, le escupían su glorioso rostro, le daban bofetadas y puñetadas y se burlaban de él, el Señor posaba su mirada sobre ellos. Y cuando los verdugos, llenos de ira y de odio hacia el Señor, cruzaban la mirada con la mirada divina de Jesús, quedaban prendados, quedaban seducidos, quedaban subyugados, quedaban enamorados de ese rostro y quedaban avergonzados. Y para que lo pudieran seguir ultrajando, golpeando y humillando, el Señor Jesús bajaba su mirada. Si Jesús los miraba de frente, no le podían tocar. Porque hasta el soldado romano más embravecido, que descargaba su ira golpeando y escupiendo el rostro de Jesús, cuando Cristo lo miraba, se quedaban entumidos, paralizados, electrizados ante esa mirada, que ellos le daban odio y Él les devolvía amor. Y si el Señor no retiraba su mirada, ellos no podían seguir flagelándolo. ¿Y por qué lo hacía el Señor? Porque tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Y Él estaba ofrendando y entregando su vida voluntariamente para nuestra redención. Por eso, bendito sea el glorioso rostro de Jesús y sus ojos llameantes. Enseguida, dice en el mismo versículo 12, que lleva sobre su cabeza múltiples diademas que adornan a ese Rey y Señor glorioso. ¿Por qué no solo una corona? ¿Por qué dice la palabra múltiples diademas? Porque cada conquista de Jesucristo de un alma, el Padre le otorga una corona. Y cuando Cristo conquista otra alma para la gloria del Padre, recibe otra corona y otra. Y cuantas millones de almas ha redimido y llevado a la patria celestial y llevará, el Señor recibirá por cada alma una corona. Porque son múltiples sus triunfos, porque son múltiples sus conquistas. Por eso Él es el que lleva un nombre misterioso, que nadie conoce, solo Él. Dice enseguida el versículo 12, que Jesucristo glorioso lleva escrito un nombre que solo Él sabe descifrar, desentrañar. Es el nombre misterioso de Cristo, que alude al misterio insondable de su persona divina. Que nosotros en el esquema, ante ese nombre misterioso, escribimos, es el misterio de su nombre divino, indescifrable, que nadie puede desentrañar, solo aquellos que penetrarán la gloria eterna, serán partícipes y sellados para siempre por ese nombre divino que los guardará junto a Cristo para toda la eternidad. Esto nos debe llenar de esperanza. Enseguida, algo sorprendente. El versículo 13 nos revela otro signo de este Cristo triunfante. Va envuelto en un manto empapado de sangre. Como hemos visto en las dos imágenes anteriores, vemos a Jesús envuelto con este manto que representa la sangre de su pasión, la sangre carmesí, la sangre que derramó en la cruz, la sangre que derramó en la roca de la agonía, su sangre preciosa que derramó en la tempestad de la flagelación y su sangre gloriosa que derramó cuando fue coronado de espinas. Su sangre que derramó de sus manos, de sus pies y de su costado glorioso.
Es la sangre carmesí por la cual hemos sido redimidos. Y esa sangre Cristo la porta con orgullo, como un gran capitán, como un general que venían de las batallas triunfantes y victoriosos con un manto teñido de sangre. Y eran aclamados por las naciones esos grandes generales de las legiones romanas. Pues ahora nuestro Señor Jesucristo, elegante y glorioso, va envuelto en ese manto empapado de sangre. Pero esta sangre no es solo la sangre de Jesús, que lo envuelve y que lo exhibe con orgullo delante del cielo y delante de la tierra. Por eso tome nota, estamos en el elemento número 4, manto de sangre. ¿Qué significa su sangre redentora? Pero atención aquí, y la sangre de sus santos mártires. Es decir, el Señor exhibe y ha fusionado su sangre carmesí con la sangre de los mártires. Porque la sangre de los mártires se convierte en semilla de nuevos cristianos. Pero ¿de dónde le viene esa eficacia y ese poder a la sangre de nuestros santos mártires? De la preciosísima sangre de Jesús. Si la sangre de los mártires no se mezcla con la sangre de Cristo, no tiene ningún valor eficaz. No sería semilla de nuevos cristianos y de nuevas conversiones. Entonces la eficacia de la sangre de nuestros mártires es que Cristo la toma y la suma, la mezcla con su sangre y se viste con ella para exhibirla perpetuamente delante de su Padre. Y así la sangre del Hijo de Dios y la sangre de sus mártires adquiere un valor en la presencia de Dios Padre. Y convence tanto esa visión de Cristo envuelto en su manto de sangre y de sus mártires, que Dios Padre se inclina y se mueve a compasión y derrama gracias abundantes en esos puntos del globo terráqueo, en esas zonas geográficas donde hubo derramamiento de sangre de mártires. Y Dios Padre, ahí en esa tierra pecadora, donde es derramada la sangre de los mártires como un río, derrama gracias infinitas y hace resurgir con un nuevo florecimiento y verdor a la iglesia, porque esa sangre se constituye en semilla de nuevos cristianos. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que esa sangre que envuelve a Cristo y la exhibe con orgullo delante de su Padre y de todos los santos en el cielo, esa sangre de Cristo y esa sangre de mártires, señores, alégrense y emociónense, porque esa gloriosa sangre corre por nuestras venas. Y si hoy tú y yo tenemos fe y creemos en Jesucristo y en su palabra, es gracias a la sangre de Cristo y a la sangre derramada de nuestros mártires que nuestro corazón bombea y hace correr hasta la última partícula de nuestro cuerpo como templos vivos del Espíritu Santo. Esto es algo extraordinario. Es el poder de la sangre preciosa de Jesús con la que todos los días debemos cubrirnos en nuestro cuerpo, alma y espíritu con la gloriosa sangre del Hijo de Dios, el Cordero sin mancha. Enseguida tenemos otro signo maravilloso. Dice que va envuelto pues en ese manto empapado de sangre. Enseguida dice, y su nombre es Palabra de Dios. Aquí descubrimos ya dos nombres. Un nombre misterioso que nadie conoce hasta que penetremos el cielo. Pero enseguida se nos habla de otra identidad, otro nombre que nos revela la identidad de Jesucristo. Y ese nombre que se ha revelado es que Él es la palabra de Dios. Es decir, el Verbo encarnado, el Logos de Dios, la palabra hecha carne, la palabra creadora de todo cuanto existe, esa palabra que ha entrado en nuestro tiempo y que se encarnó y que se hermanó, es nuestro hermano mayor, Jesucristo, el Señor, el Kyrios de nuestra vida.
Por eso, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, es a Cristo mismo al que estás escuchando. Con razón decía San Ambrosio, obispo de Milán, cuando en sus homilías dominicales exhortaba con tanta fuerza a toda su feligresía y les decía: hermanos, ¿por qué no dedicáis el tiempo libre a entrevistarse con Cristo leyendo la Escritura? Porque el obispo San Ambrosio estaba convencido que el Evangelio es palabra de Dios y que esa palabra de Dios es Cristo vivo entre nosotros. Por eso nuestras Biblias deben estar abiertas, entronizadas en nuestras casas, como la tenemos aquí, entronizada, colocada sobre este atril que siempre presentamos en todos los programas de Palabra de Vida, para darles un signo de que con ese respeto y veneración, la Biblia debe estar en un lugar digno y abierta en nuestras casas, entronizada, porque la Biblia abierta hace las veces de la presencia de Cristo en nuestro hogar y en el corazón de nuestros hijos. Repito, tome nota, la Biblia entronizada en nuestros hogares, abierta, hace las veces de la presencia de Cristo en nuestro hogar y en los corazones de nuestros hijos. No debe estar cerrada, guardada en el librero empolvándose, debe estar en el lugar más digno de nuestra casa, ya sea sobre una cantera o mesa o lugar especial o capilla, oratorio, como lo quieras llamar, que tenga su lugar de veneración de la palabra, porque ese es el nombre glorioso. Él es palabra de Dios, el verbo, el logos que se ha encarnado para nuestra redención. Por eso los santos padres de la iglesia, como San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo, además de haber citado al venerable obispo de Milán, San Ambrosio, que fue el que invita y lleva a la conversión a San Agustín. Estos santos padres de la iglesia y muchos más, San Juan Crisóstomo, por solo mencionar algunos, ellos enseñaban con toda veracidad y enseñaban al pueblo y lo gritaban en las homilías: estoy convencido de que esta palabra es Cristo mismo. Y San Jerónimo, junto con San Agustín, nos llevan a esta conclusión: la Biblia, palabra de Dios, tiene forma de libro, pero no es un libro. Es mucho más que un libro. Es una biblioteca de 73 libros. Y esta biblioteca es mucho más, porque estamos hablando de una persona divina. Y esa persona divina es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que se revela en Apocalipsis 19 con su identidad: yo soy la palabra de Dios, palabra penetrante y poderosa que salva. Por eso, cada vez que abras tu Biblia, debes darle un beso con respeto y veneración, como quien le está dando un beso a Jesucristo. Si en este momento, ahí en tu casa, o donde quiera que te encuentres, tienes tu Biblia, tómala en tus manos, ponla en tu pecho, entrolízala en tu corazón y dale un beso a Jesús, palabra eterna del Padre. Así debes hacer este signo, este gesto de amor a la sublime palabra de Dios que es Cristo vivo entre nosotros. San Juan continúa los elementos. Dice en el versículo 14: los ejércitos del cielo, con sus jinetes, vestidos de lino blanco purísimo, galopan tras sus huellas sobre blancos caballos. Ahora está delante de ustedes nuevamente esta imagen: Cristo al frente, glorioso, y detrás todo el séquito de los triunfantes que van cabalgando y marcando el paso con Cristo, Cordero de Dios. Puedes imaginarte que uno de esos jinetes vestidos de blanco son tus seres queridos, los que ya se nos han adelantado y que ya gozan
del triunfo y del reinado de Cristo en la patria celestial. Cuando Cristo venga, en su parusía, en su segunda venida gloriosa, todos ellos cabalgarán detrás de Cristo. Y si nos toca presenciar ese gran y maravilloso acontecimiento, veremos junto a Jesús a todos nuestros seres queridos, los que ya han sido llamados a la gloria eterna por disposición de su voluntad santísima. Y ahí van cabalgando, y un día también tú y yo iremos cabalgando sobre blancos corceles, vestidos del triunfo de Cristo resucitado, para cantar las glorias y las victorias múltiples de nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Cómo tener miedo? ¿Por qué acobardarnos? Ya lo dice el apóstol San Pablo: yo sé bien en quién he puesto mi esperanza. Por eso no tengo miedo, porque mi fe está arraigada y fundamentada en Cristo Jesús, Señor nuestro, que me amó y se entregó por mí para redimirme y llevarme a la gloria eterna. Con este Cristo glorioso del capítulo 19 de Apocalipsis, no puedes tener más miedo en tu vida. Nada te puede contrariar, nada te puede perturbar, porque Cristo está junto a ti cual gigante poderoso. Él es el Dios que pelea tus batallas. Él es el Dios que te ciñe de fuerza y allana tus caminos donde quiera que te encuentres. Y así Juan continúa describiendo. De su boca, versículo 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, a las que va a gobernar con vara, con cetro de hierro. Observa, de su boca, dice la visión, que viene una espada afilada, es decir, la eficacia de esta palabra, que hace lo que dice. Y esta espada afilada son los decretos divinos de Dios, que son irrevocables, porque lo que el Señor dictamina, promete o sentencia, se cumple hasta la última tilde de la Escritura. Pero dice que lleva en su diestra una vara, un cetro de mando, como podemos ver en la imagen. Antes de ir al corte, quiero que se queden con este cetro de mando. Es el centro de su poder, de su autoridad, de su realeza, de su imperio, de su soberanía, que todo aquel que se enfrenta a Jesucristo será aniquilado por el cetro de mando y de poder que el Padre le ha otorgado. ¿Sabes por qué? Porque ante el glorioso nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los mismos abismos. Y toda lengua deberá confesar y proclamar solemnemente que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Kyrios de nuestras vidas, para gloria de Dios Padre. Quédate con esto, contempla los ojos llameantes de Jesús y regresamos en un instante de nuevo con ustedes. Muy bien, hemos estado en oración contemplando la palabra de Dios, haciendo una lección divina, una meditación, desentrañando los versículos de este glorioso capítulo triunfante del Apocalipsis. Es un capítulo que tú en casa y con los tuyos deberás leer y releer con frecuencia. Cuando tu familia esté pasando por una crisis, por una tempestad, por una tristeza, por confusión, por miedos, por inseguridades, o la pérdida de un ser querido, o una enfermedad terminal de algún ser querido, abre tu Biblia. Vete al libro del consuelo divino, de la esperanza, el Apocalipsis. Abre el capítulo 19 y encárnalo en tu corazón. Hazlo tuyo y recuerda cuantas veces sea necesario el triunfo de Cristo sobre las fuerzas del mal. Vean lo maravilloso y lo esperanzador del Apocalipsis. Nos está revelando anticipadamente el triunfo del bien sobre el mal. Nosotros ya conocemos el final de la historia.
Es como cuando tú estás viendo correr una cinta en la pantalla grande y está un drama entre el bien y el mal, y cuando no conoces el desenlace estás nervioso porque no sabes qué va a pasar, pero tú cuando ya sabes el final estás tranquilo, solo gozas y ya no tienes miedo ni te perturbas, porque sabes que al final Cristo reinará, triunfará. Pero que nos quede claro, el triunfo de Cristo no es individualista, no solo es de Él, sino de Cristo y de toda su iglesia. Continuamos y nos vamos al versículo 16 y tenemos otro elemento. Y Juan dice: y vi sobre su manto y su muslo que lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con esto llegamos al elemento o signo número 8. El título excelente, glorioso: Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué entender cuando dice Rey de Reyes? ¿Cuáles reyes? No estamos hablando de los reyes del mundo, no, esos no. Tampoco estamos hablando de los señores del mundo. No estamos hablando de los paganos. Esta expresión, Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el Rey de los reyes. ¿Cuáles reyes? Nosotros, tú y yo, porque somos hijos de Rey. El Señor, al reinar sobre nosotros, nos hace partícipes de su realeza. Y esa realeza que se nos olvida y hoy hay que retomarla, la hemos recibido el día de nuestro bautismo. Porque ahí tú recibiste 3 regalos. Recibiste el regalo de rey, de sacerdote y de profeta. Esa es nuestra identidad cristiana. Y ahora Apocalipsis nos recuerda que Cristo es Rey de Reyes de nosotros y Él es el Kyrios, el Señor de nosotros también. Porque somos señores, porque señoreamos, reinamos, triunfamos y vencemos junto con Él. Si Cristo no nos participa de su realeza y de su señorío, entonces estaríamos perdidos y vulnerables en las manos de nuestro enemigo. Pero gracias a que Cristo, a través de nuestro bautismo, nos participa de su realeza y de su señorío, entonces reinamos y señoreamos y triunfamos junto con Él. Esa es la fusión que tenemos con Jesucristo cada vez que nos vamos configurando más a su imagen según su semejanza. Enseguida, dice el versículo 17, vi también un ángel que de pie sobre el sol gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por lo más alto del cielo: vengan, acudan al gran banquete preparado por Dios. Comerán carne de reyes, de generales y de valientes guerreros, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de hombres, libres y esclavos, humildes y poderosos. Este ángel grita el triunfo de Cristo sobre las fuerzas del mal. Y algo que nos llama la atención y nos sorprende es que todos estos muertos que han sido aniquilados con la sola aparición de Cristo glorioso y triunfante en su corcel blanco, no tienen una sepultura honrosa, sino que son dejados como paja, como pasto, como carroña para las aves del cielo. Así terminan aquellos que se apartan de los justos juicios del Dios Todopoderoso. Así terminan aquellos que le dan la espalda a Dios. Ni siquiera tendrán una honrosa sepultura, sino que servirán de paja y de alimento a los buitres voraces y sopilotes del cielo, que los devorarán y quedarán hartos de sus carnes pecadoras, que eran víctimas de la antitrinidad satánica. Y dice enseguida el verso 19, y vi entonces cómo la bestia, atención aquí, cómo la bestia y los reyes de la tierra se reunían con sus ejércitos para hacer la guerra
al que montaba sobre el caballo y su ejército. Pobres ingenuos. Volvamos, por favor, a la pintura donde se van a enfrentar los dos ejércitos. Vean cómo Cristo desciende con su séquito de santos victoriosos y se va a entablar un combate entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Observen aquí cómo están reunidos los ejércitos del mundo, comandados por sus reyes, y aquí se resalta uno, que es el líder. ¿Quién es ese líder? El anticristo, el 666, el falso profeta. La primera bestia, el estado totalitario. La segunda bestia, el anticristo. Y el dragón de color rojo, Satanás, la serpiente mortal antigua. Y parece, de entrada en la pintura, que al enfrentarse va a ser una cosa terrible. Pero no será así. El Señor, con todo su ejército que galopa detrás de él, no ocupará en esforzarse en nada. El Señor no ocupará desenvainar su espada como un teniente general de las legiones romanas. El Señor no tendrá que bajarse de su corcel y tomar su escudo, su espada o su lanza o jabalina para entablar combate contra ellos. No. ¿Cómo será la aniquilación del ejército del mal y sus huestes? Dejemos que la misma palabra de Dios, en la segunda carta a los tesalonicenses del apóstol San Pablo, él nos dice cómo será el triunfo de Cristo y cómo quedarán aniquilados sus enemigos. Y dice el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Dice el versículo 8, entonces se manifestará el maligno. Atención, al que Jesús, el Señor, hará desaparecer con el solo aliento de su boca. Punto. Nos sorprende aún más que el triunfo de las fuerzas del bien sobre las fuerzas del mal no les llevará ningún esfuerzo, no les llevará ningún desgaste. Este ejército terrible, comandados por la bestia, será completamente aniquilados con la sola aparición del Hijo de Dios. Quedarán fulminados solo con el aliento de su boca. Esto es lo más sorprendente. Esto es lo que más le duele al maligno. Esto es lo que más le humilla a un guerrero. A un guerrero, lo que más le honra es haber combatido con otro igual a él, y aunque le costó la vida, murió honrosamente, porque fue aniquilado por la espada de otro guerrero como él. Entonces el maligno no. Ni es un guerrero, y el verdadero guerrero de Dios ni siquiera desenvaina la espada. Solo con su presencia y el aliento y el resplandor de su venida los fulmina. ¿Te das cuenta cómo la palabra nos llena de confianza? Entonces se manifestará el maligno. Ahí lo estamos viendo. Dice Apocalipsis, se reunieron para hacerle la guerra al que monta el corcel blanco, al que Jesús el Señor hará desaparecer, esfumar con el solo aliento de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es maravilloso. Si esto no te llena de fe y de esperanza, entonces no hay más. Y recuerda en quién has puesto tu confianza. Él no te va a defraudar. Ahora regresemos al maravilloso capítulo 19, que San Pablo nos ha ayudado a interpretarlo con ese versículo 8 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Y cuando ese ejército se preparaba para hacer la guerra al que monta el caballo y a su ejército, con su sola presencia y su aliento los venció. Pero atención en el verso 20. Pero la bestia
fue apresada y con ella el falso profeta. Es decir, el Estado totalitarista, la Babilonia y el anticristo, el 666, fueron apresados. El que a fuerza de prodigios realizados en favor de la bestia, sedujo a cuantos se dejaron grabar la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al estanque ardiente de fuego y azufre, es decir, al infierno. Pero ¿quién los ató? ¿Quién los amordazó? ¿Acaso el Cordero de Dios? No. Porque Él es mucha pieza para ellos. ¿Quién fue? Aquí lo tenemos a un lado. Aquí está bellamente expresado en la pintura el príncipe de la milicia celestial. Por eso está al frente comandando las legiones celestiales y mira cómo con su espada está sometiendo y penetrando la cabeza del dragón infernal, mostrando la balanza de que Dios nos ha hecho justicia al aniquilar las fuerzas del maligno. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, Él es quien atará con esa cadena al mismo demonio, al dragón infernal, junto con el falso profeta, el anticristo y el Estado totalitarista. Pero hasta este momento, el versículo 20 nos revela la derrota de dos fuerzas satánicas. El Estado totalitarista, primera bestia y segunda bestia. En el capítulo 20 vendrá la derrota del dragón. Y concluimos con esto. Versículo 21. Los demás fueron exterminados por la espada del que montaba a caballo, su palabra eficaz. Como hemos escuchado en el capítulo 2 de la segunda carta a los Tesalonicenses, verso 8, cuando Cristo en su parusía, en su segunda venida, se manifieste solo con el aliento de su palabra. Es decir, la espada aguda y penetrante los fulmina. Por esa espada fueron acabados y todas las aves se hartaron de sus carnes. Y hasta aquí tenemos el triunfo de Cristo sobre las fuerzas del mal. Para después penetrar el capítulo 20, que será sorprendente, el momento del juicio, porque cuando Cristo retorne, vendrá como justo juez, ya no como Mesías Redentor, sino como justo juez, como bien proclamamos solemnemente en cada celebración eucarística dominical. Cuando proclamamos el credo, proclamamos con fuerza y vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos, y su reino nunca tendrá fin. ¿Sabes por qué? Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Quédense con esto, vamos a un tiempo de reflexión y luego volveremos con ustedes. Ya regresamos. Y bueno, pues antes de que vieran estos programas, a lo mejor ya en Apocalipsis, y ya me acuerdo, mi papá me decía, no, a mí de eso no me platiques, se asustaba. Y mucha gente no lo entiende y se asusta. Y muchas sectas utilizan el Apocalipsis para asustarte y que se va a acabar el mundo. Ya ven que ni se acabó. Vamos a entenderlo claramente. No te debe de asustar, te debe de dar gozo. Debes de estar bien contento. Mira nada más cómo me pone el Apocalipsis 19. No te debe de asustar. Pues ahí está. La guerra está ganada. El Señor ha ganado. Bendito sea Dios. Empecemos a celebrar desde ahorita. ¿Quieres vivir el Apocalipsis? Ve a la Sagrada Eucaristía, ve a la misa, el triunfo del Cordero, el cielo en la tierra. Empieza a disfrutarlo. Qué gozo y qué alegría. Entran más llamadas, pásamelas por favor, Cristi. Eso. Oigan, tenemos invitados, y qué clase de invitadas. Fíjense nada más qué chulada de chiquillas, ¿verdad? Tenemos acá a Diana de Colima. Hola, mucho gusto. Diana. Y por este lado tenemos a Belén de Pepe, porque esta es hija de Pepe. Saluda. Hola, mucho gusto. ¿Cómo ven? Es la hija de Pepe González. Bueno, están con nosotros, nos van a ayudar para esto de las llamadas. Estamos muy contentos. ¿Y cómo es Colima? Platícales. Yo conozco Colima y es hermoso, pero tú dile. Sí, claro, es muy bonito y lo tienen que conocer. Colima y Manzanillo los dos. Y un saludo para todos.
Bueno, pues tú tienes el micrófono, ¿verdad? Vamos a empezar con esto de las llamadas. Fíjese que nos están llegando llamadas del extranjero. Muchísimas gracias. Francisco Javier López de Guatemala felicita a todos en el panel, le agradece a Pepe las enseñanzas y le agradece a Dios, claro. De Guatemala también Juan José Medina Monraya. Él dice, a Pepe y a sus compañeros nos llenan con sus explicaciones. Gracias por tu llamada. De Guatemala también, Marisela Durán felicita a todos en el panel y agradece a Dios por el canal de Mariavisión. Y sí, es que esta es una señal bendita. Yo qué esperanzas que hace algún tiempo hubiera un canal así, directamente católico, donde pueda decir con todo el gusto, ¡viva Cristo Rey! ¡Ay, qué bonito! Y eso es una gran bendición y los necesitamos a ustedes porque con su apoyo, con sus oraciones, con sus sacrificios y también con sus donaciones, continúa este canal de Mariavisión y bueno, para que llegue a todo el mundo. Vilma Mairena, sí. Ella es de Nicaragua. Felicite, saludos a todos en el programa. Qué bonitas las clases de Biblia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas llamadas del interior de la República. Yo creo que ahorita voy a pedir que me ayuden. Nada más decir de los lugares de donde nos llaman, por favor, si me quieres ayudar, Diana. Decir los lugares de donde nos llaman están aquí. Sí, de... Nomás los lugares porque no alcanzamos. De Andalucía. No, hija, pues Andalucía es España. De Tecate. Es de la colonia. Tecate. De Tecate, Baja California. Muchas gracias. De Toluca. De Toluca, gracias. De Monterrey. Exactamente. ¿De dónde más? De San Juan del Río. San Juan del Río, de Querétaro. De Monterrey. De Puebla. Qué chulo es Puebla. ¿Conoces Puebla? De Michoacán. ¿No conoces Puebla? Sí, bueno, ¿Sí conoces Puebla? de pasada. De pasadita. ¿Cómo Sí. de pasada? ¿Fuiste al DF nomás? Okay. Sí. Tienes que ir a Puebla a la capilla de la Virgen del Rosario. Es hermosísima. De arte barroco, bueno, impresionante. Muchísimas llamadas del interior de la República. Tenemos más llamadas acá. Tamaulipas. Dijo Belén, a mí no me pongas el micrófono porque yo no voy a hablar. Pero yo creo que sí se lo voy a dar porque quiero que hable. A ver, permíteme tantito. Llamadas de Guadalajara. Oye, platícame de tu papá. Digo, ya que estamos en confianza, ¿no? Qué gozo, ¿no? No estás orgullosa de tu papá. De por sí, todos los hijos deben estar orgullosos de su papá, pero tú, oye, pues eres hija de Pepe González. ¿Te sientes orgullosa? Sí, muy orgullosa. ¿Por qué? Porque yo lo digo, tú dilo tú. No, yo me siento muy orgullosa por tener a mi papá porque siempre nos ha apoyado y nos da muchas enseñanzas por nuestra casa y todo. Y cada vez aprendo cosas nuevas de él y me siento muy orgullosa de él. Eso, ves que sí podías hablar como de niño. Bueno, vamos a hacer... Ah, ya te tomaron, Pepe, sé feliz. No, y de una vez, aquí está Josué, vente para acá. A que te vean, vente, Josué, vente. No, te van a tomar de todos modos, mijo, tú sabrás. Bueno, ok, Josué es el otro hijo de Pepe, por ahí está Miguel Ángel también. Vamos a hacer los regalos porque si no se nos va el tiempo y luego me empiezan a regañar aquí, me empiezan a ver feo. Y yo tengo sentimientos, ¿no? Y si me ven feo me siento mal. Muy bien. Vas a sacar, por favor, de aquí una llamada, la que tú quieras. La que sea. Sí, nada más no te estás escuchando si no tienes el micro. La que tú quieras y me vas a decir así el nombre de la persona y el lugar para la gorra del Instituto Bíblico. Sí. Soledad Salcedo de Guadalajara. Muy bien. Soledad, pasas aquí a Mariavisión por tu gorra, por favor. Ahora le toca a Belencita. Belencita, sácame una. Y lo mismo. Así sin ver, mija, porque si no van a decir que Chuchita la bolsearon. A ver, sale. ¿Quién es? Teresa, ¿qué dice? Teresa Guzmán. No es cierto. Gumaño. ¿Sabe cómo te apellidas, amiga? Pero Teresa de Zapopan, aquí te la dejamos. Tú ya sabes tu apellido, seguramente. Tú te llevas uno de los libros de introducción a la Biblia. Muy bien. ¿El otro será para ti, rápido? De Teresa Delgado de Zapopan. Teresa Delgado de Zapopan se lleva el otro libro de introducción a la Biblia, aquí se lo dejamos. Y el gran libro del Padre Lugo, la joya de la corona, que es Sé feliz hoy. Deténlo así para que lo vean, amiga, con tu carita bonita. Que es el gran libro del Padre Lugo, Sé feliz hoy, mañana será tarde, que todo mundo lo debe de tener porque es una joya. ¿Quién se lo va a llevar, Belén? Margarita Ávila. Margarita Ávila de Guadalajara. ¿Verdad? Muy bien. Pasas por favor a Mariavisión por este libro. Les agradecemos de todo corazón. Sí, estamos muy contentos, la verdad, se nos nota. ¿Por qué? Porque el Señor es el Señor. ¡Viva Cristo Rey! Porque ya estamos una vez más con ustedes, porque no tenemos miedo, al contrario, estamos contentos. Como decía San Alberto Hurtado, ¿cómo estás?, le preguntaban y decía, contento, Señor, contento. Ya viene el próximo viaje a Tierra Santa, entonces tienen que tener sus llamadas. Y hoy, antes de dormir, vamos a hacer un viaje. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿cuál es su equipaje? Es su disposición. Y su pasaporte, su fe. Vamos a hacer un viaje a Belén. No tú, Belén el de allá, ¿verdad? El de Tierra Santa. Con el niño Jesús
y darle las gracias por esta Navidad que pasó tan bonita y darle un beso. Claro que se puede. Haz un giro, haz una imaginación que es donde Dios también, y pide Espíritu Santo para que lo veas hoy en la noche y le digas lo mucho que lo amas. Y después vas y lo ves en la Eucaristía, que está bien vivo y bien presente. Bueno, no tengan miedo, el Señor está cerca. Señoritas, por favor, despídanse. Belén. Nomás diles adiós, mija. No hay ciencia. Adiós a todos y que Dios los bendiga. Ok, ¿dónde está el foquito prendido? Eso es para acá. Ahora sí. Adiós, que estén bien, que Dios los bendiga mucho. Exactamente. Adiós. Yo también me pongo con el foquito. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Muchas gracias.